Todos los hechos que fueron noticia esta semana los tenemos aquí en El Vestigio, a manera de historia. Hoy tenemos el apoyo técnico en cámara de Iván Navarro, la edición de Jorge Durán Castilla. El delito de homicidio sigue haciendo estragos en el municipio de Ocaña en la modalidad de sicariato. Al parecer, bandas criminales están en ajustes de cuentas, lo que ha producido muertes de manera violenta en esta zona, en el casco urbano de la localidad. 2 personas murieron como consecuencia de un tiroteo. Se desconocen los móviles, se desconocen quiénes fueron los autores. Las autoridades dicen que están investigando. Dos muertos y un herido en un bar de Ocaña fue el saldo de un hecho de sicariato, el segundo en un lapso de 72 horas, desde el viernes cuando fue asesinado un conductor de camión que viajaba a Puerto Santander a traer gasolina. El hecho no menos dramático fue el registrado el domingo hacia las 3:30 de la tarde, donde un grupo de personas fue baleado en un establecimiento abierto al público en el sector de Landia. En el lugar perdió la vida Elías Carrillo Contreras, de 24 años de edad, quien al parecer al intentar huir de las balas quedó dentro del local. Entre tanto, en ese mismo momento, debatiéndose entre la vida y la muerte, estaba sobre la mesa donde departían Said Alberto Picón Pulido, de 43 años. En esos instantes todo era caos, pues se buscaba la forma de subirlo a la ambulancia del cuerpo de bomberos, causándole el menor daño posible. Aún con signos vitales, se manejaba la situación de manera apresurada mientras la multitud se agolpaba en el lugar, ya identificando a las víctimas, pues eran conocidos en el sector. El CTI practicó el levantamiento del cadáver de Carrillo Contreras, mientras que en el lugar las autoridades adelantaban entrevistas para ir esclareciendo los móviles y buscar a los autores del crimen. Las 3 personas fueron atacadas a bala por desconocidos que, al parecer transportándose en moto, llegaron hasta el café bar El Boom del momento. Según versiones recogidas en el sitio, Elías Carrillo Contreras estaba dedicado a la construcción y en los últimos meses laboraba como mototaxista. Hacia la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares fue remitido Said Alberto Picón Pulido, oriundo de San Cristóbal, Venezuela, de quien se conoció era comerciante de algunos productos y también trabajaba como transportador informal. Debido a los impactos murió en el centro asistencial. Entre tanto, entre la vida y la muerte se debate Wilmar Abel Pacheco Carrascal, quien resultó herido durante el ataque. Las 3 personas consumieron bebidas durante la tarde. En ese momento llegaron los agresores en una moto y comenzaron a disparar indiscriminadamente con el saldo trágico. Las autoridades empezaron las pesquisas en el mismo sitio del hecho donde se registró el atentado, estableciendo inicialmente lo que sucedió. Según los primeros datos, no hubo tiempo para que las víctimas reaccionaran, descartando un caso de robo, puesto que a los baleados no les quitaron ningún elemento de valor, por lo que la primera hipótesis se acerca a una retaliación entre personas dedicadas a negocios turbios. El comandante del segundo distrito de Policía Mayor, Nelson Yate, confirmó el modus operandi de los sicarios, de quienes se dice ya estaban departiendo con anterioridad en el barrio Santa Clara, sector norte de Ocaña. Donde llegan unos sujetos y arremeten contra estas 3 personas, en donde estamos verificando, investigando cuáles fueron los motivos, los móviles de este tipo de hecho, en donde en el momento de hacer el esclarecimiento ahí en el lugar, pues no se hurtaron, no se trató de ningún hecho delincuencial de hurto o de alguna riña que se hubiese presentado. Estamos a la espera dentro de la situación que pudiese ser presentado en ese lugar. Las autoridades también empezaron la verificación de los antecedentes y el pasado judicial de las víctimas, hallando en los registros oficiales que Abel Pacheco Carrascal era desmovilizado de las autodefensas y de quien no se tenía clara una actividad laboral. No obstante el silencio de testigos del hecho, las autoridades están identificando a algunas personas que tienen que ver con bandas criminales que estarían detrás de los casos registrados en Ocaña en la modalidad de sicariato. La intolerancia no tiene límites, mucho menos la violencia de género. Las mujeres siguen siendo víctimas de personas que de manera desquiciada arremeten contra ellas. Un joven de apenas 22 años de edad asesinó a su esposa de 20. Un lío pasional tal vez, lo que acabó con la vida de una persona y dejó a otra en la cárcel. Esta historia también la cuenta Karen Sánchez.
La SIJIN del municipio de Convención capturó a un hombre cuando iba en plena huida, luego de haber cometido un crimen. Los investigadores apoyaban un puesto de control en la vereda La Esmeralda en horas de la noche cuando una mujer se acercó pidiendo auxilio, asegurando que su yerno había matado a su hija. Una vez llegaron al sitio a conocer la situación, encontraron a la mujer sin signos vitales, conociéndose además que tenía al menos 4 meses de embarazo. El capturado fue identificado como Wilson Alfonso Navarro Ortiz, de 20 años de edad. La mujer fue reconocida como Joana Ortiz Ortiz, de 20 años de edad, natural de la playa de Belén. La pareja tenía, además de nexo marital, ser primos hermanos, según manifestaron algunas fuentes que conocieron el hecho. La herida que le propinó fue justo en el corazón, causándole la muerte instantánea. El padre de la mujer asesinada, en medio de la confusión que aún lo rondaba, fue quien rompió el silencio para dar a conocer detalles del hecho atroz que le arrebató a su hija. Delante de la mamá, sin mediar palabra y sin nada, porque ella no quería volverse a juntar con él, porque la golpeó. Entonces fue y dio una vuelta y le mostró una cuchilla, le dijo, ve, esta es la que te tengo. Y dio una vuelta. Y enseguida dio una vuelta por detrás de la casa, por ahí llegó y en la cama le pegó la puñalada. El capturado tendrá que pasar largos años en la cárcel, pues a sus escasos 22 años de nacido tendrá que pagar una condena de 40 años de prisión por haber acabado con la vida de su mujer. Este es un caso más de intolerancia familiar que deja una persona muerta y otra en la cárcel. Pero la intolerancia va más allá de los nexos maritales que llegar a un vecindario de la zona rural de Ábrego, donde se registró en la vereda Río Caliente un caso entre dos familias que compartían un cultivo, quienes discutieron tomando las vías de hecho luego de un reclamo que pasó a una agresión que terminó con el asesinato de un menor de edad a manos de su vecino, quien antes de acabar con la vida de un adolescente de 12 años disparó contra el padre de este, causándole una herida grave. Al parecer el otro sujeto saca un arma de fuego, hiere al señor, posteriormente al hijo, donde al hijo le quita la vida. El señor es llevado al centro hospitalario, donde está todavía en cuidados intensivos. Este hecho de intolerancia tiene una persona huyendo de las autoridades y quien está plenamente identificada para que responda por el asesinato del menor y las lesiones personales contra el padre. Seguimos con mujeres que son víctimas de los delincuentes. Una adulta mayor por poco es asaltada. Con mucha valentía enfrentó a 4 adolescentes quienes la estaban atracando en el sector de San Agustín. Otra más fue víctima de los raponeros en moto. Estas mujeres contaron sus testimonios, sus historias, para evitar que otras personas caigan en esa misma situación, pero sobre todo para que las autoridades tomen acción. Con raspaduras y golpes resultó una adulta mayor quien fue abordada por varios delincuentes, quienes arremetieron contra ella para despojar de 2 bolsos que tenía en uno de sus brazos. Todo sucedió cuando esperaba transporte en el sector de San Agustín para dirigirse al sector norte del municipio. Y salieron 4 pelados de 16 años y me jalaron el bolso y yo me porcillando, con el bolso no déjamelo quitar. Y en eso entonces me llevaron siempre al suelo, arrastra y querían cargarme el bolso y yo no me lo dejé quitar. Y un señor de la tienda se salió y me cargó porque yo no podía pararme de ahí. La mujer fue tirada al piso por la fuerza de los ladrones, lo que le causó los politraumatismos, pues su valentía, aun cuando le puso en riesgo, la llevó a evitar que se llevaran sus pertenencias. De la tienda me arrastraron hacia la esquina, como quien dice, para cruzar así como para llevar mi contigo bolso para allá. Y yo no me dejé. Yo en el suelo batallando con los bolsos para no dejármelo quitar, pero arrastra en el suelo. Los golpes son la evidencia de la crueldad con que están procediendo los ladrones, a quienes no escatiman en edad ni género para agredir a sus víctimas y robarlas. Tiene el codo y la rodilla, se rompió el pantalón y tengo la rodilla toda con golpes. Los ladrones, que se desplazaban a pie, huyeron del lugar sin que nadie pudiera darles captura. Algunos vecinos de este sector aseguraron que no son pocos los robos que se han registrado en este mismo punto. Las imágenes de la cámara de seguridad muestran el preciso momento en que 2 hombres en una motocicleta con placas venezolanas transitan por el sector de La Popa. Los sujetos llevan el vehículo hasta cierto punto y luego retornan para realizar su cometido con esa señora que lleva de la mano a su nieto. Y cuando vengo aquí al lado de La Popa,
pasan 2 hombres en una moto, van hasta la esquina, se devuelven y me agarran el bolso y me forcejean y yo traigo niño cargado. Casi me tumban con el niño y casi me golpean con el niño. ¿Sí ves? Un nietecito de 2 años que tengo. Luego del robo, esta mujer carga a su nieto y corre a pedir auxilio. En la imagen aparece un joven en motocicleta que retrocede con el fin de interceptar a los ladrones, mientras estas mujeres salen cuando escuchan los gritos de la señora. No me siento segura de transitar por Ocaña y como ocañera quiero pedirle al pueblo de Ocaña que nos rebelemos, que ya no aguantamos más esta inseguridad tan brava que tenemos. No podemos caminar por ninguna parte tranquilos porque vivimos con el creo en la boca. No podemos cargar un bendito bolso porque no sé qué tendrá uno en un bolso. ¿Qué puede tener una mujer en un bolso si no pendejadas, que es lo que uno carga en el bolso? Para que estos hombres que trabajen, que se ganen la plata honradamente, que no sean así tan puercos, porque eso es ser uno puerco con la gente. Y estoy muy brava porque soy muy ocañera y me duele mucho lo que está pasando en este pueblo de Ocaña. Los ladrones en la moto negra se llevaron los documentos de esta mujer, una remisión médica, el celular y el poco dinero que llevaba en el bolso. Productores locales y comerciantes se quejan por la forma como el contrabando los está afectando. Hay víveres que ingresan sin el lleno de los requisitos de importación, pero lo peor es que no dan garantías de salubridad. Carne y productos cárnicos que no son transportados con las debidas medidas de refrigeración. Panela hecha con químicos, con exceso de azúcar, que son perjudiciales para la salud. Ante esta situación, las autoridades están contrarrestando ese tipo de contrabando. Mediante los controles que está ejerciendo la estación de policía Ocaña, se logró adelantar un procedimiento con un furgón en el cual se transportaban 4.260 kilos de subproductos cárnicos comercializados con vísceras de los bovinos. Esto dejó claro que para las autoridades que hay quienes buscan ingresar al municipio un comercio además de ilegal con un alto riesgo para quienes degustan en su mesa hígado, riñón, corazón de res que les podría generar problemas de salud por las condiciones insalubres en las que son transportadas. Esos son productos que vienen, que son, pues su ingreso es ilegal o no tienen toda la documentación requerida para realizar el transporte de este tipo de productos. Por consiguiente, pues se le realizó la incautación y esto pues es con el fin de preservar también la seguridad y salubridad del municipio de Ocaña, ¿no? Evitando pues que ingresen elementos o productos que no tengan los requerimientos. Frente a este operativo quedan en evidencia que se está tratando de ofrecer al público consumidor carne que no está bien conservada, lo que podría generar afectaciones al ser consumida luego de adquirirla en lugares que no ofrecen las garantías de higiene. Pero además de las quejas presentadas por productores locales por la forma como los afecta comercialmente el contrabando de productos como panela, su condición sanitaria también podría perjudicar a los consumidores, por lo que las autoridades están buscando frenar el ingreso de estos productos. Bueno, hemos realizado una serie de operativos con incautación de no solamente de panela, sino con otros productos como la carne, en donde muchas veces nosotros como ciudadanos no tomamos conciencia de este tipo de males que nos puede acarrear consumir este tipo de alimentos, ¿no? La panela, en donde en muchas ocasiones se elabora con un nivel más alto de azúcar, con químicos en los cuales a largo tiempo pueden ser perjudiciales para la salud. Por eso las autoridades piden que se respalde al productor local y que se compre donde los víveres garanticen buenas condiciones de preparación para que no afecte a los consumidores. Entonces el día de ayer se incautó un vehículo furgón el cual llevaba un cargamento de panela. En el momento de hacer el estudio técnico pues se ve que es panela de la cual no cumple los requisitos estándares para su comercialización, en donde tiene un exagerado insumo de químicos, igual de elevado de azúcar, en donde, como lo digo, a largo tiempo puede ser perjudicial para la salud. Todos los productos como los cárnicos en mal estado son enviados al ICA, entidad encargada de contemplar los controles sanitarios cuando tienen que ver con ganado. Seguimos con el tema de las mujeres siendo víctimas de criminales, esta vez de abusadores sexuales. En el lapso de 8 días, al menos 3 mujeres, casos conocidos, fueron violadas al parecer por una misma persona, según el modus operandi empleado. La patóloga de medicina legal, Felisa Carvajalino, entrega detalles de estos hechos hasta donde ella los pudo conocer.
La alarma está encendida por los casos de abuso sexual que se han presentado recientemente y que han dejado al menos 3 mujeres como víctimas, según los casos denunciados y atendidos en la Unidad Básica de Medicina Legal. Desafortunadamente han habido varios casos y en la última semana o en los últimos días 3 casos bastante lamentables. Tienen un mismo patrón. Es un patrón similar, una persona que entra, toca la puerta y abruptamente entra y toma a su víctima. En estos casos, Medicina Legal ha recolectado las muestras para ser enviadas a los laboratorios de la regional para ser investigadas. La víctima es examinada para dar un informe pericial de las muestras de los fluidos de la paciente. Para los casos denunciados previamente ya se conoce la situación real del abuso sexual. En los últimos casos ha habido penetración. O sea, ha habido acceso carnal violento. Las víctimas están por el orden de los 20 años de edad y quienes habrían sido víctimas del mismo hombre según el patrón que se ha logrado establecer de los términos de las víctimas. Los casos que me han tocado a mí atender ha sido por eso. Han abierto la puerta sin preguntar quién es o abren a cualquier desconocido. Las chicas tienen que tener mucho cuidado en horas altas de la noche. El uso de motos, no estoy en contra de los motopiratas ni de nada de eso, sino que con personas desconocidas es muy difícil. Una persona con un casco en una moto es complicado. El estar solas, el ir a altas horas de la noche y en las casas tomar todas las precauciones. La situación de inseguridad en cuanto a abuso se puede dar por el exceso de confianza ante personas desconocidas que rondan los barrios. Los casos se presentaron en Nueva España y Carretera Central, donde la afectada fue una estudiante universitaria. Tanto el ejército como la policía se han comprometido a reforzar la seguridad en la carretera que del municipio de La Playa conduce al corregimiento Aspasica y a su vez a Acarí, a la Vega de San Antonio, esto por los constantes robos que se han presentado. Piratas terrestres que aparecen en la carretera a cualquier hora y en cualquier momento. Tenemos la historia de uno de estos robos, donde el conductor de un vehículo de transporte público, el de la vía hacia el corregimiento de la Vega de San Antonio, resultó herido de 2 impactos de bala. Este es el testimonio de uno de los testigos de este hecho criminal. Entre la vía La Playa y Aspasica no hay autoridad que se imponga ante los continuos robos perpetrados por piratas terrestres, quienes salen como Pedro por su casa a robar a conductores y pasajeros, quienes no ven ninguna acción de la fuerza pública. El hecho más reciente se presentó en la mañana del miércoles, cuando fue interceptado el bus de La Vega. Veníamos y Rosario repasó la buseta de San José del Tarra y quizás como a unos 500 metros salieron los tipos y nos atracaron. Nos intimidaron con armas y le dispararon al bus, al chofer directamente. Ante el desamparo del ejército y la policía por esa zona, fue el propio conductor que quiso evadir la acción de los delincuentes y no hizo el alto demandado por los bandidos, por lo que sin escatimar procedieron a disparar indiscriminadamente para luego asaltarlos. Una vez subió al bus a pedirnos lo que tuviéramos de valor, la plata y objetos, todo lo que valiera. Y a todos nos quitaron todo. A una viejita le quitaron la platica que traía para unas aspirinas. Tiene que estar tomando. Conductor herido y pasajeros en total abandono de los organismos de seguridad quedaron a merced de los piratas terrestres, quienes no dejaban de intimidarlos. Mientras tanto, Rosario Pérez trataba de resistir con las heridas. Él estaba consciente ahí con nosotros, pero ¿qué? Pues ya no podíamos hacer nada, ni nadie pudo hacer nada. Los usuarios de la vía ven siempre a los ladrones casi en el mismo sitio, denominado Los Curitos, lugar por donde no se conoce la acción alguna de las autoridades, a pesar que los ladrones andan armados hasta los dientes. Claro, con doble arma, 2 pistolas y otro con pistola y revólver. Supuestamente dijeron que había uno en el bordo, pero yo no los miré. Ese abandono del ejército y la policía a los usuarios de la carretera entre Aspasica y La Playa ha permitido el constante accionar de los ladrones, quienes salen a asaltar con frecuencia. Sí, eso casi semanal, porque han robado el bus de Aspasica y los dos buses de La Vega, lo han robado con
con la plata que traen y la que llevan también. Luego del robo, el conductor herido pudo llevar el bus casi 1 kilómetro hasta que fue trasladado a la playa en una moto. La comunidad ya está cansada de esa situación, pero por lo pronto solo podrán aguantarse, pues según los mismos afectados, policías y soldados son los más temerosos de meterse por esa carretera a defender a esa comunidad aplastada por la delincuencia. Seguimos recibiendo reportes de la Fuerza de Tarea Vulcano, que está contrarrestando el accionar de los grupos armados ilegales en el Catatumbo. Esta semana fue incautado un importante arsenal de guerra, esto en zona rural del municipio de Teorama. Unidades del ejército golpearon la estructura logística de las FARC en norte de Santander, al ubicar 2 caletas donde se mantenía oculto material de guerra e intendencia. La caleta en zona del Catatumbo, ubicada por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, reveló que la columna móvil Ruiz Barí mantenía ocultos 17 fusiles AK-47, un fusil FAL, un fusil M14, un lanzagranada de 40 milímetros y una culata para fusil. A este resultado se suma el hallazgo de la primera caleta en el municipio de Teorama perteneciente a la misma estructura, donde se encontraron 7 fusiles, un mortero de 60 milímetros y un lanzagranadas. Un total de 24 fusiles, 400 cartuchos, 93 proveedores, 34 uniformes verdes y 46 prendas íntimas halladas en las caletas. Dejan esta organización considerablemente afectada logísticamente, con lo que se evita la comisión de acciones terroristas y de narcotráfico. Estos fueron los hechos que esta semana fueron noticia aquí en Ocaña y en la provincia, y que los tuvimos para todos ustedes en El Vestigio. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Giovanni Mejía Cantor y hoy tuvimos el apoyo técnico en cámara de Iván Navarro, la edición de Jorge Durán Castilla. Nos vemos en una próxima oportunidad.